Pues les comentaba que vamos a continuar la lectura de El Ramayana de Valmiki en el capítulo 2 en la edición de Atalanta, con traducción de Eduardo Frías, perdón, Roberto Frías. La semana pasada leí el capítulo uno, donde básicamente nos hace un resumen de la historia, y ahora vamos a ver qué más, qué más pues pasa ahora en el segundo capítulo. Muy bien. Entonces, estoy listo para comenzar. Ahora sí, la lectura. Ayúdenme compartiendo esta transmisión. Ayúdenme si la están viendo en vivo, pasándosela a sus amigos, diciéndoles que vengan. Y si la ven posteriormente en la grabación, eh, pues también. Y si la ven en YouTube, pues suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones. Adrián Álvarez, buenas noches. Qué bueno que estás por acá. Pues vamos a comenzar. Capítulo 2 de El Ramayana de Valmiki, en edición de Atalanta, con traducción de Roberto Frías. Dice, capítulo 2. Carlos, bienvenido. Bienvenidos todos. Voy a comenzar. Capítulo 2. Dice, cuando Narada terminó de contar su historia, el gran sabio Valmiki y sus discípulos le honraron y alabaron. Narada se despidió de ellos, ascendió a las alturas y regresó al reino de los dioses. Valmiki se dirigió a la orilla del río Tamasa, no muy lejos del Ganges, contempló sus aguas tranquilas y transparentes y se dirigió al discípulo que se hallaba detrás de él. Mira estas aguas cristalinas, Bharadvaya. Tienen las mismas calma y serenidad que la mente de un hombre bueno. Quiero bañarme en ellas. Muchacho, deja tu caso y vea por mi ropa. Bharadvaya obedeció y trajo las ropas de su maestro. Valmiki, que mantenía controlados sus sentidos, tomó la prenda y echó a andar, disfrutando de la belleza de los frondosos bosques. Valmiki se encontró con dos aves de dulce voz, unas kraunka que hacían el amor. Vio cómo un cazador cruel disparaba sobre el macho y cómo el ave de cresta dorada caía al suelo. Cuando su compañera vio que estaba muerto, lanzó un grito dolorido. La compasión acudió al corazón de Valmiki al observar al ave caída, asesinada de forma tan injusta, y el dolor de su pareja. Conmovido profundamente dijo, Cazador, por haber matado a esta ave mientras hacía el amor, nunca hallarás reposo. En cuanto hubo hablado, Valmiki se dijo, ¿qué palabras son estas que pronuncié a causa de la aflicción que me produjo el ave? Como era culto e inteligente, el sabio le dijo a su discípulo, mis palabras surgieron en un metro de 4 pies, con sílabas iguales, que puede contarse con las notas de la vina. Ya que este metro surgió de mi dolor, haremos que de ahora en adelante se le conozca como shloka. Bharadvaya se aprendió de memoria el nuevo metro pronunciado por su maestro, y Valmiki quedó muy satisfecho. Valmiki tomó entonces su baño ritual en el río y regresó a su ermita, enfrascado en sus pensamientos. Su humilde y cortés discípulo le seguía de cerca, cargando el cazo con agua. El sabio, que conocía bien el Dharma, entró en su ermita acompañado de Bharadvaya y dio su acostumbrado discurso. Luego entró en un profundo trance meditativo. El dios Brahma en persona, el glorioso creador de los mundos, el de las 4 caras, apareció ante Valmiki. Mudo de admiración, el sabio se puso de pie a toda prisa y ejecutó una reverencia ante Brahma. Honró al dios con agua argía y le preguntó por su bienestar. Brahma tomó asiento en un hermoso trono y señaló otro asiento en el que podía acomodarse Valmiki. Aun encontrándose ante la presencia física de Brahma, Valmiki notó que su mente se distraía y que permanecía inmerso en sus pensamientos. Seguía pensando en el hecho horrible que había presenciado, la muerte del Kraunka, de dulce voz, a manos del cazador, quien con toda claridad se inclinaba hacia la crueldad. Valmiki recordó el metro que había creado al sentir pena por el ave. Cuando lo recitó frente a Brahma, volvió a embargarlo la tristeza. Brahma sonrió con gracia y dijo, ¿no fue tu mente la que creó este metro shloka?
Yo hice que esa elocuencia se manifestara en ti. Oh, tú que eres el mejor entre los iluminados, usa este nuevo metro para contar la historia de Rama, el más justo, el más virtuoso y el más sabio de todos los hombres en todos los mundos, tal y como la escuchaste de labios de Narada. Narra las hazañas de Rama, los hechos que ya se conocen, tanto como los que se ignoran, sus aventuras con Lakshmana y sus batallas con los Rakshasas. Relata los actos de Sita, los conocidos y los desconocidos. Aquello que ignores te será revelado. Nunca más serán inapropiadas tus palabras. Un segundo, voy a callar esta cosa que olvidé callarla hace un momento. Listo, ahora sí. Cuenta la historia de Rama con esta nueva forma métrica. Perdurará sobre la tierra mientras existan los ríos y las montañas. Y mientras la historia de Rama sea contada, así también tú vivirás en mi reino. Brahma desapareció después de decir esto, pero Valmiki y sus discípulos quedaron embargados de asombro. Los discípulos comenzaron a repetir una y otra vez el nuevo metro que había surgido del dolor de Valmiki, y cada vez su deleite y asombro eran mayores. El sabio de gran espíritu anunció entonces: contaré la historia de Rama en un poema. Y para bien de todas las criaturas, la entretenida historia del glorioso y renombrado Rama fue escrita en forma de poema con el nuevo metro de Valmiki. El gran sabio procedió a escribir la historia de cómo Rama había recuperado su reino con el metro único que había creado. Escribió 24.000 versos y los dividió en 500 capítulos, acomodados en 6 libros. Una vez terminó esta obra, incluyendo los Uttarakhanda, comenzó a preguntarse a quién podría enseñárselos. Mientras pensaba en esto, se le aproximaron 2 jóvenes bardos en ropa de ascetas. Estos 2 jóvenes eran gloriosos príncipes, bien versados en el Dharma. Eran elocuentes, tenían una dulce voz y en aquella época vivían con Valmiki en su ermita. Cuando Valmiki observó a los 2 niños, que tenían fe en los Vedas, decidió que les enseñaría su nuevo poema. Aquel sabio, que había llevado a cabo muchos sacrificios, enseñó a los jóvenes el poema acerca de las hazañas de Rama, incluyendo la parte que hablaba de Sita. El poema también recibía el título de La muerte del descendiente de Pulastia. Esta dulce obra puede cantarse en cualquiera de los siguientes tempos: lento, medio o rápido, y se acomoda bien a la escala musical del Vina. Contiene además todas las emociones estéticas como el humor, el amor, la compasión, el asombro, el pavor y la repugnancia. Los 2 hermanos eran músicos expertos y su conocimiento de la melodía y el ritmo era excelente. Tenían voces delicadas al cantar y eran de buen parecer, lo que los hacía similares a los Gandharvas. Eran como imágenes gemelas del propio Rama. Se aprendieron de memoria el maravilloso relato sobre el Dharma y muy pronto fueron capaces de recitarlo sin cometer errores. Los 2 príncipes, cultos y decididos, apuestos y resplandecientes, recitaron el poema ante sabios y brahmanes, tal y como les fue indicado. En una ocasión cantaron el poema entero, mientras estaban rodeados por un grupo de santos sabios. Los sabios, que estaban entregados al Dharma, quedaron complacidos y acudieron lágrimas de dicha a sus ojos. ¡Qué poema tan exquisito!, exclamaron maravillados. Los hechos que relata sucedieron hace mucho tiempo, pero es como si ocurrieran ahora, frente a nosotros. Los chicos continuaron cantando y sus dulces voces se combinaban en dulce armonía. Uno de los sabios les dio un caso de agua en señal de afecto. Otro de los sabios, también complacido, les dio un conjunto de ropa. ¡Qué admirable relato! Sus reglas de composición deberían ser el fundamento para todos los poetas de ahora en adelante. Por casualidad Rama vio a los 2 bardos mientras iba por el camino real. Llevó a los 2 chicos, Kusha y Lava, a su palacio. Rama, el asesino de sus enemigos, les rindió honores ahí, pues en verdad eran dignos de elogio. El rey, aquel que calcina a sus adversarios, tomó asiento en su trono dorado y celestial, entre sus ministros y sus hermanos, contemplando a los opuestos jóvenes que sostenían sus vinas.
dijo a Lakshmana, Bharata y Shatrugna: escuchad esta historia, escrita en este nuevo metro, y tal como la cantan estos chicos con sus dulces voces divinas. Es una historia única y maravillosa, exquisitamente representada por estos bardos ascéticos que ostentan todas las señales de la realeza. Alentados por las palabras de Rama, los chicos cantaron con dulzura, desplegando todo su talento musical. Conforme Rama los escuchaba, fue sumergiéndose en el relato. Ese es el capítulo 2. Ahí se termina el capítulo 2. Es muy interesante porque el Ramayana es la historia de Rama y en el primer capítulo nos cuentan cómo Narada, que es un dios, se lo narra a Valmiki, que es quien compone el Ramayana. Y luego en el capítulo, perdón, eso pasa en el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2 vemos cómo Valmiki se lo enseña a estos dos muchachos. Y ahora estos dos muchachos andan cantando la historia de Rama por el mundo hasta que los escucha el mismo Rama y los lleva a su palacio a que cuenten su propia historia. Y eso es lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ver cómo se despliega esto a partir del capítulo 3. Vamos a ver, dice, capítulo 3. Entre todos los reyes victoriosos que engendró Prajapati y que antaño gobernaron la tierra, había uno llamado Ságara. Nunca salía sin sus 60.000 hijos y fue el causante de la existencia del océano. La antigua historia del Ramayana nació y fue contada en su clan real, los Ikshvaku. Esta historia que relataré ahora, de principio a fin, está colmada de dharma, artha y kama. Escuchadla con pureza de corazón. Aquí hay una nota que nos dice que dharma es el deber de que obedece la ley, artha son los recursos y kama es el deseo, y estas son 3 de las 4 metas de la vida hindú, los purusharthas. La cuarta es moksha, la liberación. Vamos a ver entonces cómo continúa el capítulo 3. Dice, el gran país de Kosala, próspero, hermoso y poblado por gente acaudalada y dichosa, se ubica a la orilla del río Sarayu. Su capital era la ciudad de Ayodhya, famosa en los 3 mundos por haber sido fundada por Manu, señor de todos los hombres. Ayodhya era una ciudad bien planeada. Sus calles eran amplias y llegaban a medir 60 yojanas. En todas ellas había flores esparcidas y se regaban siempre con agua para mantener el polvo en reposo. El rey Dasharatha gobernaba su reino desde allí y lo protegía como Indra protege el cielo. Las puertas de madera de Ayodhya eran simétricas, de hermosas proporciones, y estaban adornadas con magníficas tallas. Sus mercados estaban bien diseñados y las fortificaciones de la ciudad fueron cuidadosamente construidas por diestros artesanos. Ayodhya estaba atestada de músicos y poetas, y sus ricos ciudadanos izaban coloridos estandartes en los tejados de sus casas. Como una joven novia adornada con un cinturón verde, Ayodhya estaba rodeada de jardines y arboledas. Sus fortificaciones impenetrables estaban ceñidas por un profundo foso que hacía imposible la entrada de enemigos a la ciudad. Caballos, elefantes, camellos y mulas se sumaban a la opulencia del lugar. Los representantes de países tributarios hacían de Ayodhya su hogar y la gente de distintas tierras comerciaba allí sin obstáculos o dificultades. Ayodhya era como Amaravati, la ciudad celestial de Indra. Sus altas y majestuosas mansiones, cuyas alcobas se decoraban con joyas, resplandecían como los picos de las montañas y adornaban la ciudad, colmada de gemas y riqueza. Grupos de encantadoras mujeres marchaban por sus calles realzando la belleza de la urbe. Incluso los hogares de las gentes comunes habían sido construidos con gran cuidado para evitar agujeros y fugas, y todos ellos se alzaban sobre un suelo nivelado. Se provisionaban con el mejor arroz, y el agua de Ayodhya sabía a zumo de azúcar de caña. La música de tambores, de cuernos e instrumentos de cuerda llenaba el aire. Era la mejor ciudad de la tierra, equiparable a la ciudad celestial en la que vivían los iluminados como recompensa por sus méritos. Los mejores hombres vivían en las hermosas casas de Ayodhya, hombres que nunca disparan una flecha al enemigo en retirada ni al desarmado. Eran arqueros tan diestros que podían localizar y matar a un enemigo solo con seguir los sonidos que éste producía.
Usaban sus fuertes brazos para matar en los bosques a leones, tigres y jabalíes enfurecidos. Miles de estos grandes guerreros vivían en la ciudad de Dasharatha. También había brahmanes que llevaban a cabo sacrificios. Eran eruditos de las 6 ramas de los Vedas y tan virtuosos que multiplicaban por 1000 el valor de las ofrendas sacrificiales. De hecho, eran como los grandes sabios celestiales y luchaban por el bienestar de todos los ciudadanos. Ayodhya estaba gobernada por el gran rey Dasharatha, que era versado en los Vedas. Tenía visión de futuro y era ilustre. Su pueblo le quería. Era el más grande de los guerreros Ikshvaku y había ofrecido muchos sacrificios. Dedicado al Dharma, Dasharatha era disciplinado, igualando al mejor de los videntes, y era conocido en los 3 mundos como un soberano sabio. El poderoso Dasharatha triunfaba sobre sus enemigos, pero era leal a sus amigos. Había consumado el control sobre los sentidos. Su fortuna y prosperidad rivalizaban con las de Indra y Kubera. Y así como el glorioso Manu había protegido su reino, Dasharatha vivía en la tierra y la protegía. Vinculado siempre a la verdad, Dasharatha mantenía a las 3 castas superiores y gobernaba su ciudad como Indra gobernaba a Maravati. La gente que vivía en ella era feliz, culta y virtuosa. No existía la avaricia, pues cada uno estaba satisfecho con lo que tenía y siempre decía la verdad. Nadie era pobre en Ayodhya. La gente vivía feliz con sus vacas, sus caballos, sus familias y con las riquezas que tuvieran. En ningún lugar de Ayodhya podía toparse con un hombre lascivo, cruel o avaro, ni con un analfabeta o ateo. Hombres y mujeres eran honrados, disciplinados y felices. Se parecían a los grandes sabios tanto en su apariencia como en su comportamiento. Todos iban adornados con pendientes, diademas y collares. Todos los días tomaban un baño y ungían sus cuerpos con aceites de dulce olor. Nadie comía alimentos impuros ni permitía que sus vecinos pasaran hambre. Como nadie carecía de adornos, era imposible que alguien tuviera la mente trastornada. Aunque había miles de brahmanes en Ayodhya, la gente no descuidaba la celebración de sacrificios y rituales domésticos. Los brahmanes se dedicaban a la ejecución de los rituales públicos y se les permitía aceptar regalos. Eran doctos y habían conquistado sus sentidos gracias a sus nobles personalidades. No había agnósticos ni personas ignorantes o perversas en Ayodhya. Tampoco había libertinos, ni pobreza ni tristeza. Los hombres y las mujeres eran hermosos, acaudalados y devotos de su rey. Un visitante era honrado como a un dios en los hogares de las 4 castas. La gente se cobijaba en la verdad y llegaba a edades muy avanzadas. Los kshatriyas ponían en primer lugar a los brahmanes y a los vaisyas seguidos de los kshatriyas. Y los sudras, de acuerdo con su deber, servían a las otras 3 castas. Ayodhya estaba repleta de guerreros que eran como el fuego, apuestos y enérgicos. Adiestrados en las artes de las armas, protegían la ciudad como feroces leones que resguardan sus guaridas de la montaña. Tenían los mejores caballos de Camboya y Bahlika, nacidos del corcel celestial Vanayu. Los guerreros también tenían elefantes tan grandes y fuertes como las montañas de Vindhya, en cuyos templos corre licor. Protegida por estos poderosos elefantes de las razas Badra, Madra y Murga, Ayodhya era imposible de conquistar, así que su nombre era el apropiado y tenía portones con enormes cerraduras. La ciudad gobernada por un rey comparable con Indra y adornada con hermosas casas y miles de hombres respetables, tenía un brillo tan intenso que podía verse a kilómetros de distancia. Ahí se acaba el capítulo 3. Nos está dando todo el contexto de la ciudad de Ayodhya y de su rey Dasharatha. Continuamos con el capítulo 4. Capítulo 4. Pese a que Dasharatha, el de gran espíritu, el glorioso y justo, había practicado todo tipo de austeridades con el objeto de tener un hijo, seguía sin contar con un heredero. Un día, el rey volvió a considerar la cuestión y pensó: ¿por qué no ofrezco un sacrificio para asegurar el nacimiento de un hijo? El sabio monarca congregó a sus ministros, todos hombres inteligentes, y le dijo a su mantra, su jefe de gobierno: que venga de inmediato los sacerdotes y los maestros.
Pero su mantra llevó al rey aparte y le dijo: Escucha la historia que me narró hace mucho tiempo un sacerdote que había celebrado muchos sacrificios. Comenzó. El bendito Satkumara contó esta historia en una reunión de sabios a propósito de la cuestión de que tú, rey mío, tuvieras un hijo. Se había dado la orden de que Vivandanka, un descendiente de Kasyapa, tuviera un hijo llamado Rishyanga. Este chico viviría solo en el bosque con su padre y no tendría contacto con otros hombres o mujeres. Observaría el voto doble de la Brahmacharya, que es bien conocido en los tres mundos y alabado por todos los brahmanes. Rishyanga ocuparía el tiempo cuidando de su padre y celebrando sacrificios. En esta época, el valiente y glorioso rey Romapada gobernaba en la tierra de Anga, pero sus fechorías provocaron una terrible sequía que infligió gran sufrimiento a todas las criaturas. Esto entristeció mucho al rey, que dijo a los ancianos y a los brahmanes que se habían reunido en su corte: Vosotros sois entendidos en las tradiciones morales y de los pueblos del mundo. Instruidme sobre un método apropiado de expiación. Los brahmanes, bien versados en los Vedas, le respondieron: Haz todo lo que sea necesario para traer al hijo del sabio Vivadanka aquí, con el respeto que se merece. Luego ofrécele la mano de tu hija Santa en matrimonio. El rey comenzó a pensar en la mejor manera de llevar a Rishyanga hasta su corte y decidió que enviaría a sus ministros y sacerdotes para que trajeran al joven a la ciudad con todos los honores apropiados. Pero los ministros se mostraron inquietos cuando escucharon los planes del rey. No querían ir a por Rishyanga, pues temían sus poderes. Al mismo tiempo, no querían provocarle un disgusto al rey, así que comenzaron a pensar en formas de atraer al muchacho a la ciudad. Le dijeron al rey: Dejemos que sean las cortesanas las que traigan al hijo del sabio. La sequía llegará a su fin cuando le ofrezcas a tu hija en matrimonio. Y cuando Rishyanga se convierta en el yerno de Romapada, tendrás un hijo, Dasharatha. Esto es lo que Sanat Kumara, rodeado de sabios, me dijo. Explicó su mantra. Dasharatha estaba encantado de oír esto y le pidió a su mantra que le contara con detalle cómo habían logrado que Rishyanga fuera al reino de Romapada. En respuesta a la petición del rey, su mantra dijo: Yo te diré cómo trajeron a Rishyanga a la capital de Romapada. Escucha esta historia en compañía de tus ministros. Los ministros y sacerdotes de Romapada anunciaron que habían pensado en un plan a prueba de tontos. Rishyanga es un asceta. Está absorto en la práctica de la austeridad. No sabe nada sobre mujeres ni sobre la búsqueda del placer. Para llevarlo a la ciudad lo atraeremos con los placeres sensuales que agitan las mentes de los hombres. Que las más hermosas cortesanas con sus mejores galas vayan a su encuentro. Lo seducirán con sus ardides y lo traerán hasta aquí. El rey estuvo de acuerdo con el plan, y los sacerdotes y ministros fueron a comunicárselo a las cortesanas. Aquellas bellas mujeres se internaron en el gran bosque y pusieron en práctica el plan, cerca de la ermita de Rishyanga. Pero el resuelto hijo del sabio Vivadanka, cuya única compañía a lo largo de toda su vida había sido su padre, no se aventuró fuera de la ermita. El joven asceta no había visto en toda su existencia a un hombre, una mujer o a una criatura que viviera en un pueblo o en una ciudad. Un día, por alguna razón, Rishyanga se acercó al lugar en el que estaban las cortesanas. No tuvo más remedio que reparar en aquellas adorables mujeres de ropas coloridas que cantaban con sus dulces voces. Ellas vieron al asceta y se acercaron a él. ¿Quién eres, Brahman?, le preguntaron. ¿Qué haces aquí? Queremos conocerte, así que dinos, ¿qué haces solo aquí en este denso bosque? Rishyanga nunca había visto tal belleza y se quedó completamente embelesado, así que respondió: Soy el hijo de Vivadanka y mi nombre es Rishyanga. Nuestra ermita, criaturas hermosas, se encuentra muy cerca. Venid conmigo para que podamos rendiros honores como es debido. Las cortesanas aceptaron acompañar a la asceta. Cuando llegaron a la ermita, el hijo del sabio las honró con agua para que se lavaran los pies y les dio de comer frutos y raíces. Las cortesanas aceptaron su hospitalidad con entusiasmo, pero estaban nerviosas ante la inminente llegada de Vivadanka y tenían prisa por salir de la ermita.
Brahman, ¿por qué no pruebas de nuestros frutos? Mira, aquí están, cómelos rápido, le dijeron a Rishyanga mientras lo abrazaban con alborozo y le ofrecían los diversos dulces que habían traído de la ciudad. Lo he estado leyendo mal. Rishyanga, no, Riasranga, eso, Riasranga los aceptó pensando que se trataba de frutas, pues nunca había probado algo parecido. Mientras las comía pensó, ah, estas frutas son desconocidas para quienes vivimos en el bosque. Ya que temían el regreso de Vivandaka, las cortesanas declinaron la oferta de comida de Rishyamranga con el pretexto de que estaban de ayuno y salieron a toda prisa de la ermita. Una vez que se hubieron marchado, el asceta, descendiente del linaje de Kashyapa, comenzó a sentirse inquieto y su corazón se llenó de pena. Al día siguiente, regresó al lugar en el que había visto a las bellas y engalanadas mujeres que tanto le habían fascinado. Las cortesanas se mostraron muy contentas al ver que el joven Brahmán caminaba hacia ellas, por lo que corrieron hacia él y le dijeron, «Ven con nosotras a nuestra ermita, donde podremos entretenerte mejor». Sus palabras pulsaron una cuerda en el corazón de Rishyanga, que decidió acompañarlas. Mientras lo conducían hacia la ciudad, comenzó a llover. La gente dio gritos de alegría y el rey supo entonces que el sabio había llegado a la ciudad. Fue a recibir a Rishyanga en persona. Le honró con agua arguía y lo llevó a su palacio en medio de un gran alborozo. Le suplicó a Rishyanga que le concediera el favor de protegerlo contra la cólera de Vivandaka y lo guió hacia las habitaciones interiores. Con gran alivio, el rey le entregó a su hija Shanta en matrimonio con toda la debida ceremonia. Honrado por la gente y con todos sus deseos cumplidos, Rishyanga vivió feliz en el palacio de Romapada en compañía de su esposa Shanta. Pero escucha mis prometedoras palabras, oh Dasharatha, continuó su mantra. El sabio asceta Sanat Kumara me contó lo que pasó después. En el clan de los Ikshvaku, me dijo, nacerá un ilustre rey llamado Dasharatha. Será un hombre justo, de palabra. Formará una alianza con el rey de Anga, Romapada, el que tiene a Shanta, la bendita hija. Dasharatha se acercará a Romapada para poder engendrar un hijo y le dirá, no tengo hijos. Tú no lo sabes, pero el esposo de Shanta puede darle un heredero a mi clan. Deja que lo lleve conmigo. Romapada tomará en consideración el asunto y permitirá que su yerno acompañe a Dasharatha, quien lo llevará dichoso a ofrecer un sacrificio. Después de obtener lo que quiere, Dasharatha honrará con gratitud a Romapada, el mejor entre los que han nacido dos veces. El propósito del sacrificio de Dasharatha será engendrar hijos y así asegurarse un lugar en el cielo. Dasharatha le pedirá a Rishyanga que oficie el sacrificio y como resultado tendrá 4 heroicos hijos. Ellos aumentarán el prestigio de su clan y serán famosos en todos los mundos. Esto es lo que Sanat Kumara me contó hace mucho en la época de los dioses. Dasharatha, tigre entre los hombres, debes ir a Anga y traer por tu cuenta a Rishyanga. Tráelo en tu imponente carruaje con todos los honores que merece. Dasharatha tomó el consejo de su mantra. Después de pedir el permiso de Vasishta, partió con sus ministros hacia Anga. El séquito atravesó bosques y cruzó varios ríos. Por fin llegaron al reino donde vivía Rishyanga. Vieron entonces al mejor de todos los brahmanes, al hijo de Vivandaka, resplandeciente como el fuego, sentado junto al rey Romapada. Romapada honró a Dasharatha y éste se alegró por la amistad que compartían. Cuando Romapada le contó a Rishyanga sobre su amistad con Dasharatha, el sabio místico quedó complacido y bendijo la alianza. Dasharatha le dijo a Romapada, «He emprendido una tarea muy importante, soberano de la tierra. Por favor, permite que tu hija Shanta y su esposo me acompañen a la capital de mi reino». Romapada estuvo de acuerdo y dio instrucciones a Rishyanga para que fuera por su esposa y se marchara con Dasharatha. Rishyanga obedeció y Dasharatha abrazó a ambos con profundo afecto mientras alababa al poderoso rey de Anga. Dasharatha se despidió con cariño de su amigo y posteriormente envió mensajeros en avanzada a Ayodhya para que los ciudadanos pudieran decorar la ciudad antes de su llegada.
Los habitantes de Ayodhya se alegraron mucho cuando supieron que su rey regresaba y de inmediato fueron a cumplir su petición. Dasharatha entró en la ciudad, hermosamente decorada, y Rishyanga fue acogido con el sonido de conchas de caracolas y tambores cuando se anunció su llegada. La gente se regocijaba al ver que el Brahman entraba en su ciudad, honrado como es debido por el Indra terrestre, como si hubiera sido honrado por el Indra celestial. Rishyanga y Shanta fueron llevados a las habitaciones interiores del palacio, donde se les rindieron los debidos honores siguiendo las prescripciones de los libros sagrados. Las mujeres de palacio recibieron a Shanta, la de ojos grandes, y a su esposo con afecto y alegría. Shanta y Rishyanga, alabados incluso por el rey, vivieron felices en Ayodhya por un tiempo. Los días pasaron rápidamente, y cuando llegó la primavera, los pensamientos de Dasharatha se centraron de nuevo en el sacrificio. Acudió entonces al divino Rishyanga, se inclinó ante él y le pidió que ofreciera el sacrificio que daría herederos al clan de los Ikshvatku. Rishyanga aceptó y le dijo: reúne todos los materiales necesarios para el sacrificio y libera al caballo sacrificial. El rey dio entonces instrucciones a su mantra, el mejor de sus ministros. Convoca a los más elocuentes brahmanes y sacerdotes. Su mantra se alejó a toda prisa, con respeto y cortesía invitó a los sacerdotes mejor versados en los Vedas y a las escuelas del conocimiento que los acompañaban. Incluso llamó a Vamadeva, Javali, Kasyapa, al sacerdote real Vasishta y a otros excelentes brahmanes. El virtuoso rey Dasharatha les rindió honores y les habló con humildad, sin ocultar nada. A pesar de mis fervientes deseos por obtener un heredero, no tengo ninguno. Por eso he decidido emprender el sacrificio del caballo. Quiero que éste se lleve a cabo de acuerdo con las prescripciones estipuladas en los textos sagrados. Espero cumplir el sueño que mi corazón añora con la ayuda del sabio Rishyanga. Guiados por Vashista, los doctos sabios aprobaron el plan del rey. Al igual que Rishyanga, le dijeron al rey que procurara el acopio de los materiales necesarios para el sacrificio y liberara al caballo. Has elegido un camino que es afín al Dharma. Tendrás 4 poderosos hijos, dijeron. El rey quedó satisfecho por las palabras de los brahmanes y se las repitió a sus ministros. De acuerdo con las instrucciones de mis mentores, enviad al caballo acompañado de un batallón de soldados y de su comandante. Preparad el terreno para el sacrificio en la orilla norte del río Sarayu, y comenzad los ritos de protección tal y como disponen los textos sagrados. Dasharatha ordenó que sus ministros se aseguraran de que no hubiese ningún obstáculo o impedimento durante el sacrificio. A menudo los brahmarakshas estropean los sacrificios, ya que deambulan de aquí para allá y destruyen sus méritos del sacrificio. Mi sacrificio debe completarse de acuerdo con los rituales prescritos. Debéis cercioraros de que se tomen todas las precauciones necesarias para asegurar su éxito. Antes de partir para cumplir sus órdenes, los ministros rindieron sus respetos al rey. Después de despedirse de los brahmanes y de sus ministros, el rey se retiró a sus aposentos privados. Cuando el año estipulado para la andanza del caballo tocó a su fin, el animal fue traído de vuelta y el rey procedió a celebrar la última parte del sacrificio en el margen norte del Sarayu. Guiados por Rishyanga, los doctos sacerdotes llevaron a cabo los rituales prescritos en los santos libros para favorecer al rey del Gran Espíritu. Entusiasmado, el rey completó el mejor de todos los sacrificios. Incluso para los reyes más grandes, no es fácil completar el sacrificio del caballo, pero absuelve al individuo de todo pecado y le asegura un lugar en el cielo. El rey se dirigió a Rishyanga. Tú que eres fiel a tus votos, solo tú puedes asegurar la continuidad de mi clan. Rishyanga, el mejor de los brahmanes, dijo: así será, tendrás 4 hijos que ennoblecerán tu clan. Después de meditar un rato, el sabio brahman, que era entendido en los Vedas, le dijo al rey: llevaré a cabo los rituales y recitaré los mantras que prescribe el Atharva Veda para propiciar el nacimiento de un hijo. Alcanzarás tu objetivo gracias a mi recitación de estos mantras. Y el sabio vertió oblaciones al fuego mientras recitaba los mantras señalados. Los dioses, los rishis,
Los Gandharvas y los Siddhas se reunieron para recibir su designada porción del sacrificio, según era la costumbre. Tomaron sus lugares de acuerdo con la jerarquía y le hablaron a Brahma, el creador de los mundos. Señor, Ravana, el Rakshasa nos obstaculiza a todos gracias a los favores que ha recibido de ti. Es valiente y fuerte y ninguno de nosotros puede doblegarlo. Hace mucho tiempo te agradaba y le otorgaste poderes, y ahora tenemos que sufrir su constante opresión. El perverso Ravana es nuestro enemigo y ya ha derrotado a los guardianes de los tres mundos. Ahora quiere humillar al mismo Indra. Esta horrible criatura, intoxicada con el poder que le has concedido, doblega a los divinos rishis, a los yakshas, a los gandharvas, a los dioses y a los brahmanes. El sol no brilla y el viento no sopla en su presencia, e incluso el poderoso océano, con sus olas de guirnaldas, se vuelve calmo. Vivimos en constante temor por ese Rakshasa cuyo rostro es terrorífico. Debes pensar en la manera de matarlo. Brahma lo pensó un momento y luego dijo: hay una manera de matar a esta criatura disoluta. Las palabras de Ravana fueron: quiero ser invulnerable ante los dioses, los Gandharvas, los Yakshas y los Danavas. Y yo respondí que así sería. Despreciaba a los humanos en general, así que no pidió protección contra ellos. Por lo tanto, solo un humano puede matarle. Las palabras de Brahma deleitaron y reconfortaron a los dioses, a los divinos rishis y a todos los demás. En ese preciso instante, el radiante Vishnu llegó a la reunión y ocupó su lugar acostumbrado, después de rendir honores a Brahma. Los dioses le alabaron con himnos y canciones y luego le dijeron: oh Vishnu, te suplicamos por el bienestar de los tres mundos. El rey de Ayodhya, Dasharatha, es un hombre justo y sincero, fulgurante como un gran sabio. Tiene 3 esposas y todas son castas, ilustres y hermosas. Vishnu, divídete en 4 partes y ve a la tierra como si fueras sus descendientes. Conviértete en un ser humano y destruye a Ravana, el enemigo de los tres mundos, pues ni los dioses ni los seres divinos pueden matarlo en combate. Ravana, el Rakshasa, alentado, em, alentado por su propia fuerza, obstruye a los dioses, a los Gandharvas, a los Siddhas y a los divinos rishis. Destruye a esta criatura que es enemiga de los dioses, cuya arrogancia aumenta día a día y cuyo bramido perturba la meditación de los ascetas. Libera a los seres sagrados de sus propios miedos. Alabado por todos los dioses, Vishnu les planteó con humildad una pregunta, aunque ya conocía la respuesta. ¿Cómo se puede matar a este rey de los Rakshasas? Decídmelo y utilizaré ese mismo método para matar a esta criatura que atormenta a los rishis. Los dioses gritaron al unísono: debes nacer como el hijo de una mujer mortal y matarlo en combate. Oh tú que abrazas a tus enemigos, Ravana practicó severas austeridades durante años y gratificó a Brahma, el creador de los mundos y el más reverenciado. Brahma quedó tan complacido que otorgó a Ravana un don mediante el cual se hizo invulnerable a todos los seres excepto a los humanos. Antiguamente Ravana los desdeñaba, así que no los incluyó al solicitar el don de la invulnerabilidad. Oh tú que incineras a tus enemigos, solo un humano puede matar a Ravana. Vishnu consideró las palabras de los dioses y eligió al rey Dasharatha como su padre. En ese momento el brillante rey, el exterminador de sus enemigos, realizaba un grandioso sacrificio por el nacimiento de un hijo. Un ser enorme, de inmensa fuerza, surgió del fuego sacrificial de Dasharatha, anunciado por el estruendo de los tambores. Su piel oscura resplandecía con un brillo rojizo, el cabello era del color de la melena de un león y llevaba una túnica carmesí. Su voz era profunda y resonante e iba adornada con todas las señales auspiciosas. Alto y erguido como el pico de una montaña, poderoso como un tigre de grandes zancadas, llevaba adornos celestiales repletos de joyas. Deslumbrante como el sol, radiante como la llama de un fuego esplendoroso, cargaba un cuenco de plata decorado con oro y lleno de payasa. Tendió el cuenco hacia el rey y se lo ofreció como haría una amada esposa. Rey, debes saber que me envía Prajapati, anunció. Dasharatha hizo una reverencia y dijo: Bienvenido seas, ser sagrado. ¿Qué puedo hacer por ti?
El hombre enviado por Prajapati respondió: Hoy recibirás tu recompensa por venerar a los dioses. Acepta esta divina payasa, te permitirá procrear hijos y te dará salud y fortuna. Pide a tus esposas que la tomen una después de la otra y concebirás los hijos por los que realizaste este sacrificio. El rey estaba encantado y humildemente tomó el cuenco dorado que contenía el regalo de los dioses. Luego honró al ser maravilloso al tocar sus pies con reverencia, y su dicha no conoció límites cuando caminó alrededor del hombre divino. Cuando Dasharatha aceptó la comida celestial, fue tan feliz como el hombre que recibe alimento después de días de ayuno. La asombrosa criatura le dio al rey el cuenco y desapareció. Las reinas de Dasharatha estaban radiantes ante aquellos sucesos, y sus caras brillaban con el mismo resplandor que de la luna en las noches del otoño tardío. Dasharatha entró en los aposentos y le dijo a Kausalya: Come de esta payasa para que puedas tener un hijo. Le dio entonces la mitad a Kausalya y un tercio a Sumitra. Luego le dio a Kaikeyi una octava parte, y después de pensarlo un poco, le dio el resto a Sumitra. De esta manera dividió la payasa entre sus esposas. Ellas se quedaron llenas de dicha cuando recibieron la payasa y se sintieron verdaderamente honradas. Cuando Vishnu se convirtió en la descendencia de Darsharata, el de gran espíritu, Brahma se dirigió a los otros dioses. El heroico Vishnu, el océano de verdad, desea lo que es mejor para todos nosotros. Debéis crear seres poderosos que puedan cambiar de forma a voluntad, con el propósito de ayudarle. Deberán conocer las artes de la magia, ser intrépidos, tan veloces como el viento, ingeniosos, sabios, e igualar a Vishnu en valor. Cread seres invencibles que sean criaturas tan apuestas como divinas, diestras en el uso de todo tipo de armas y parecidas a los propios dioses. Engendrad hijos en las apsarases, las gandharvis, en las hijas de los yakshas y los pangas, los rukshas y los vidyayaras, en los kinaris y en las vanaris. Dejad que tengan la forma de los monos, y dejad que sean iguales a vosotros en valor. Hace tiempo creé de la misma manera a Jambavan, el mejor de los rukshas. Emergió de mi boca mientras bostezaba. Los dioses cumplieron las instrucciones de Brahma y crearon hijos con forma de simios. También los rishis de gran espíritu, los siddhas y los uragas se aseguraron de que las criaturas que vivían en el bosque dieran a luz a imponentes hijos. Indra creó a Bali, el rey de los monos, igual al rey de los dioses. Surya, el mejor entre los resplandecientes, creó a Sugriva. Brahaspati creó al gran mono Tara, que era incomparable en sabiduría. El hijo de Kubera era el excelente mono Gandamandana, y Vishkarma creó a Nala. Agni creó al Agni creó al egregio Nila, que brillaba como el fuego y era el más logrado y audaz de todos los monos. Los dos Ashvnis, resplandecientes en hermosura y riqueza, crearon a Mainda y Dvivida. Varuna creó a Susena y Parjanya al poderoso Sharaba. El hijo de Vayu fue el excelente simio Hanuman, cuyo cuerpo era duro como el diamante y que igualaba en velocidad a Garuda. Era el más poderoso y más inteligente de todos los monos. Estos heroicos guerreros, que podían cambiar de forma a voluntad, fueron creados por millares con el objetivo de matar a Ravana, y nadie los igualaba en fuerza, osadía y valor. Fuertes como los elefantes y tan poderosos como las montañas, los rikshas, gopuchas y vannaras se parecían a sus divinos padres en comportamiento y coraje. Podían pelear a pie y armados solo con piedras, usando sus uñas y dientes, y también eran diestros en el manejo de todo tipo de armas. Podían pulverizar montañas y arrancar árboles de raíz con movimientos tan rápidos como los del agua corriente. Podían abrir la tierra con sus pies y provocar el desbordamiento del océano. Podían, incluso, alcanzar el cielo y apoderarse de las nubes. Cuando andaban por los bosques, capturaban elefantes en celo y sus rugidos hacían caer a las aves en pleno vuelo. Estos poderosos monos jefes engendraron a otros monos heroicos. Algunos vivían en las montañas, mientras que miles de ellos moraban en los bosques. Los jefes de los monos vivían con los hermanos Baali y Sugriva.
los hijos de Indra y Surya. Innumerables monos de enorme fuerza se reunieron, como bancos de nubes en los picos de las montañas, para ir en ayuda de Rama. Cuando finalizó el sacrificio que ofreció el rey Dasharatha, los dioses tomaron las partes que les correspondían y regresaron a su propio reino. El rey, después de repartir regalos al final del sacrificio, se preparó para volver a su ciudad en compañía de sus esposas, de sus cortesanos y de sus asistentes. Los otros reyes que habían asistido al sacrificio recibieron los honores de Dasharatha y después de rendir sus respetos a Vashista, el sacerdote que presidía la ceremonia, regresaron felices a sus reinos. Dasharatha entró en Ayodhya, precedido de sus brahmanes y sacerdotes. Entonces el honorable sabio Rishyanga y su mujer Shanta retornaron a casa y Dasharatha los acompañó durante una parte del viaje. Kausalya dio a luz al afortunado Rama, que estaba dotado de todas las señales prometedoras. Este hijo era en parte Vishnu y constituía la dicha del clan Ikshvaku. Mientras la gloria de Aditi quedaba realzada por Indra, la gloria de Kausalya también aumentaba gracias a las glorias de su hijo. Kaikeyi dio a luz a Bharata, el cual era una cuarta parte de Vishnu. Él era la esencia del valor y estaba dotado de todas las virtudes. Sumitra dio a luz a Lakshmana y Shatrugana, quienes eran heroicos y diestros en el manejo de toda clase de armas. Ellos representaban las partes restantes de Vishnu. Los 4 príncipes nacieron uno tras otro y todos eran virtuosos, apuestos y fulgurantes. Los Gandharvas tocaron música celestial y las apsárases bailaron con júbilo. Los tambores celestiales retumbaron y llovieron flores del cielo. Los ciudadanos de Ayodhya celebraron los nacimientos con una gran fiesta y las calles se llenaron de gente dichosa. Bailarines, poetas, cantantes y músicos actuaban por todas partes, y el rey les regaló joyas. También repartió plata y ganado a miles de brahmanes. Los príncipes recibieron sus nombres a los 11 días de haber nacido. El mayor, el de gran espíritu, fue llamado Rama, y el hijo de Kaikeyi fue nombrado Bharata. El primer hijo de Sumitra se llamó Lakshmana y el segundo Shatrugana. Vashita realizó la ceremonia con gran alegría y todos los rituales se llevaron a cabo debidamente. Rama, el mayor, era el mejor de los príncipes y el predilecto de su padre. Se convirtió en el más grande de todos los seres y estaba a la altura del propio Brahma. El insigne y heroico Rama fue el primero entre los nobles y los versados en los Vedas, entre aquellos que se regocijaban con la virtud y que obtenían placer del bienestar del prójimo. Desde su infancia, Lakshmana fue el más apegado al hermano mayor. Consagró su vida al éxito de Rama y todo lo hacía para complacerle. El afortunado Lakshmana amaba a Rama más que a su propia vida. No conciliaba el sueño sin su hermano e incluso, aunque solo se tratara de arroz, no comía sin Rama. Si éste iba a cazar a caballo, Lakshmana iba en la retaguardia protegiéndolo con su arco. Shatrugna, el hermano menor de Lakshmana, quería a Bharata de la misma manera. Shatrugna quería más a Bharata que a su propia vida. Estos eran los 4 hijos ilustres del afortunado Dasharatha. Amaban a su padre como los dioses aman a Brahma, el abuelo. Los príncipes eran cultos y estaban provistos de todas las virtudes. Eran omniscientes, sensatos, con visión de futuro y, aunque célebres, también eran modestos. Ahí voy a parar por hoy. Ese es el final del capítulo 4. Y bueno, pues la próxima semana empezaré con el capítulo 5 de este Ramayana de Valmiki en la traducción de Roberto Frías de Editorial Atalanta. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá acompañándome. Compartan esta transmisión, compartan la hora que se quede grabada, compartan el canal de YouTube también, Leer en Comunidad. Ahí lo pueden encontrar, ahí se pueden suscribir y les estarán llegando todas las actualizaciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más esta semana. Nos vemos la próxima semana para continuar con la lectura de el Ramayana de Valmiki. Que tengan muy buena noche y excelente semana. Hasta luego.